Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria y ella es Cecilia. Hoy les hablaremos de cómo generar un buen compost. En el proceso de compostaje intervienen diferentes factores que debemos tener en cuenta para generar un buen compost. Por ejemplo, la humedad, la temperatura, la aireación y el tiempo. Hablemos de ellos. El proceso de compostaje tarda entre 4 a 8 meses para su elaboración, dependiendo de los materiales que utilicemos y las condiciones climáticas. Por ejemplo, en invierno tarda un poquito más. El compostaje se debe a un proceso generado principalmente por microorganismos que se encuentran en la propia materia orgánica y se alimentan y reproducen en el compost. Podemos también acelerar y mejorar el compostaje agregando nosotros mismos microorganismos. A medida que aumenta la actividad de los microorganismos, aumenta también la temperatura en el compost. Mientras la temperatura no aumente más de 40 grados, nos encontramos en lo que se llama la fase mesotérmica. Ahí, los microorganismos que actúan son los mesófilos. La etapa mesotérmica es especialmente sensible a una relación óptima aireación-humedad en el compost. A medida que sigue aumentando la actividad de los microorganismos, aumenta también la temperatura y luego aparecen microorganismos termófilos, que son microorganismos más adaptados a altas temperaturas. Entre los 45 y los 70 grados estamos en la fase termófila. En este punto conviene revolver la pila de compost para volver a la etapa mesotérmica. Estas etapas irán alternándose hasta llegar al punto en que la temperatura ya no suba más y eso significa que el compost está pronto. En el centro del compost se cumple el proceso de manera más rápida, ya que el centro no está expuesto al clima. Al removerlo, hacemos que todos los materiales cumplan con el proceso de compostaje. También eliminamos microorganismos patógenos, hongos, esporas y semillas. En la etapa de maduración vuelven a actuar los microorganismos mesófilos. Estos descomponen la materia orgánica que es más difícil de degradar, como por ejemplo la lignina o la celulosa. Cuando se acaban estos materiales, la temperatura va a descender hasta llegar a temperatura ambiente y es señal de que el compost está listo para usar. Otro componente muy importante a tener en cuenta en el compostaje, como dijimos anteriormente, es el nivel de humedad. La humedad es fundamental para que los microorganismos responsables del compost vivan y se reproduzcan. Sin embargo, un nivel de humedad muy elevado lo que hace es que desplaza el oxígeno, generando putrefacción y malos olores. Por otro lado, si la humedad es baja, los microorganismos disminuyen y el proceso se retrasa. Lo ideal es que la humedad esté entre un 30 y un 60%. Podemos comprobarlo a través de la prueba del puño. Agarramos un puñado de compost. Si cae mucha agua, el compost está muy húmedo. Si no cae nada, es que está muy seco. Tienen que caer apenas unas gotitas. Si el compost está muy seco, conviene regarlo. Y si está húmedo, podemos agregarle materia orgánica seca y removerlo para permitir el ingreso de aire. Siempre es bueno que nuestra compostera tenga tapa para que no nos perjudique el agua de lluvia y también que tenga ingresos de aire. El oxígeno es un elemento fundamental para que efectivamente los microorganismos puedan descomponer la materia orgánica. Por lo tanto, tenemos que evitar a toda costa que el proceso se transforme en un proceso anaeróbico, sin aire. Esto implica putrefacción, malos olores y un resultado de un compost final de mucha menor calidad. Por lo tanto, lo que tenemos que evitar es introducir en la compostera, por ejemplo, exceso de aceites que saca oxígeno al proceso y también en el caso de introducir algunos componentes orgánicos como por ejemplo el césped y otros elementos que tienden a apelmazarse y pudrirse, encargarnos de airearlo y revolverlo lo más posible. Controlando estos factores vamos a lograr un compost de mejor calidad y en menor tiempo. Producir un buen compost es posible y es fácil. Solo se requiere interés y un poco de paciencia al principio. Pero una vez que empieces a utilizar tu propio abono orgánico y a vivir en carne propia las ventajas de compostar, no vas a poder creer lo fácil y beneficioso que es. Realmente, compostar es un viaje de ida. Y recuerda que estamos aquí para ayudarte en el proceso.